Hola, un saludo cordial. Estamos en una nueva lección de los estudios bíblicos para las células. Y esta es la lección número 3, manteniéndose firmes. Nos dice el autor que nunca hubo un tiempo en los últimos 2000 años en que los cristianos no hayan sido ridiculizados y criticados por gente del mundo. ¿Cuáles son algunas de las quejas más comunes en contra de los creyentes y cuáles de estos ataques, si es que los hay, son legítimos? Hay varios comentarios negativos acerca de los cristianos, pero uno de ellos más frecuente es que hacemos cosas que a la luz de los no cristianos no deberíamos de hacer, puesto que nos denominamos cristianos. Es una crítica con respecto a la conducta. Y algunos dicen, no, para ser cristiano como fulano de tal, pues me quedo mejor así como estoy. De alguna manera están a la expectativa de algún cambio. Y bueno, por ahí podemos seguir por diferentes líneas. Exigencia. La idea es mantenerse firme en nuestra fe y también ser congruentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Bienvenido a este estudio bíblico para las células. Bueno, vamos a ir a la lectura bíblica de esta ocasión. El autor nos hace un pequeño comentario. Dice, escribiendo desde una cárcel romana a la iglesia de Filipos, Pablo expresa su confianza gozosa de que a pesar de las dificultades de la vida, Dios permanece en control. En este párrafo, él insta a los cristianos filipenses a vivir con una firme unidad que atraiga a otros el Evangelio. Vamos a leer entonces Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 30, leo de la Nueva Versión Internacional. Dice, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que, estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. Vamos a hacernos preguntas que tengan que ver con el contenido del texto. En primer lugar, ¿cuáles son algunas acciones que no son dignas de Cristo, que deshonran su nombre ante los ojos del mundo? Pablo estaba hablando a los filipenses con respecto a la unidad. Y él está hablando que pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿A qué se refería entonces Pablo? ¿Qué acciones no son dignas de Cristo, que deshonran su nombre ante los ojos del mundo? Una de ellas es la desunión, es el tener dificultades de relación dentro de la iglesia. ¿Por qué es tan difícil para las iglesias seguir firmes en un mismo propósito? El versículo
27 dice: de este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito. La unidad, el mantener el propósito, eso es una dificultad, porque los creyentes podríamos estar discutiendo acerca de cuál es el verdadero propósito de la iglesia. ¿Será promover un sistema de gobierno? ¿Será asistencia humanitaria? ¿Será solamente el acompañarnos y pasarla bien? ¿Será solamente el aspecto espiritual y descuidar la ayuda social, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces debemos mantener firmes un mismo propósito. Lo difícil es el mantenerlo. Ahora, ¿cómo se mantiene? Pues debemos de entender qué dice la Escritura, qué nos llama el Señor. La única preocupación verdadera de Pablo por los filipenses era una evidente falta de unidad. ¿Qué factores presentan la amenaza más peligrosa a la armonía de una iglesia local? Bueno, estábamos hablando sobre lo que Pablo quería escuchar. Dice: solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio. En aquel entonces habían judaizantes que querían imponer a los nuevos creyentes no judíos lo que eran las normas judías. Querían imponerles la ley, querían una serie de tradiciones que fuesen hechas por los no judíos. Entonces habría que mantenerlo. Venían ideas de un lado, falsos maestros, y eso afectaba el mantener la unidad de pensamiento y de espíritu. Según Pablo, ¿qué conducta contribuye a la intrepidez entre los creyentes? Y dice el versículo 28: y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes en cambio señal de salvación, y esto proviene de Dios. Dice: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pase lo que pase, dice la Nueva Versión Internacional en el versículo 27. Y aquí en la parte del versículo 29, al final del versículo 29, sino también sufrir por Él. Esto es el estímulo, la palabra que andaba buscando, la motivación de que es un privilegio sufrir por Cristo. En esta época el martirio cristiano no es tan popular, de hecho ni se menciona. Nadie está hablando de sufrir por Cristo. Más bien lo que se promueve en algunas iglesias, vamos a llamarlas así, es el gozo, es la alegría, es el tener cosas, el ser hijo del rey, por lo tanto todo te va a ir bien. Sin embargo, los primeros cristianos, a pesar de que la iglesia en Filipos era una iglesia amorosa con Pablo, llena de gozo, sin embargo también sufrían, y es importante que nosotros también tengamos esa motivación, que en algún momento nos va a tocar sufrir, y eso no debería de sorprendernos, sino por lo contrario, entender que eso es un privilegio. ¿Por qué es el sufrimiento un tema tan común en el Nuevo Testamento y una realidad tan rara en la vida de los cristianos occidentales modernos? ¿Por qué en el Nuevo Testamento se cita el sufrimiento, y por qué ahora entre cristianos evangélicos
de la época moderna no se oye tanto el sufrimiento o ni siquiera se menciona. Puede ser de alguna manera por el avance del Evangelio y que ya hay en este sector de la tierra, del mundo, muchos que comparten la misma fe. Sin embargo, también podría ser una falsa enseñanza, pensando que ya en esta época no se sufre por Cristo. También podría ser porque en realidad no estamos haciendo la obra del Señor, sino que nos estamos entreteniendo a nosotros mismos y no estamos yendo a predicar el Evangelio, no estamos enfrentando la realidad con respecto a nuestro cristianismo. Si en alguna ocasión has sido emplazado, has sido desafiado a dar testimonio o por qué tú crees que eres cristiano, entonces creo que es una señal de salud cristiana, una señal de que algo estás haciendo por la obra del Señor. Manteniéndonos firmes, ese es el propósito de esta lección. Vamos a ir a esta parte del estudio de la inspiración y tengo una lectura aquí sugerida por el autor del estudio. Dice, esta frase es una petición, no una proclamación, una solicitud, no un anuncio. Santificado sea tu nombre. Haz lo que tengas que hacer para ser santo en mi vida. Toma tu lugar legítimo en el trono, exáltate a ti mismo, magnifícate, glorifícate. Tú sé Señor y yo estaré callado. La palabra santificado viene de la palabra santo y la palabra santo significa separar. La ascendencia del término puede encontrarse en una palabra antigua que significa cortar. Ser santo entonces es ser un corte por encima de la norma, superior, extraordinario. Recuerde, el santo mora en un nivel diferente al resto de nosotros. Lo que nos asusta no lo asusta a él. Lo que nos preocupa no le preocupa a él. Yo no soy un marinero avesado, dice el autor del estudio, pero he pasado suficiente tiempo en un bote de pesca como para saber el secreto para encontrar tierra en una tempestad. Usted no apunta hacia otro bote. Usted ciertamente no se queda mirando las olas. Usted fija la mirada en un objeto que no haya sido afectado por el viento. Una luz en la costa y se va directamente en su dirección. A la luz no le afecta la tempestad. Al buscar a Dios, usted hace lo mismo. Cuando fija la mirada en nuestro Dios, se enfoca en el que está un corte por encima de cualquier tempestad que pueda traer la vida. En otras palabras, nosotros tenemos de buscar al santo para tener santidad. Dice entonces la siguiente pregunta de reacción. Vamos a reaccionar. Dice, puesto que Dios es santo, ¿cómo se necesita modificar su conducta como ciudadano del reino de Dios a fin de reflejar el carácter de Él? Yo diría que esto es cuestión de relación más que de imposición. Si yo me relaciono con el santo, si yo me junto con el santo, la santificación hará efecto en mi vida. Hay una tendencia doctrinal moralista y hay una imposición de normas morales para agradar a Dios. Yo no estoy diciendo que el cristiano debe de ser inmoral, pero lo que quiero decir es que la moralidad en sí
no te va a hacer ganar el cielo. O sea, las buenas obras no te van a hacer ganar el cielo, así lo dice la palabra, sino la fe en Jesucristo, la relación con Él. Entonces, ¿qué debo de hacer yo? Según lo que yo entiendo de la Biblia, es juntarme con el Santo, es permitirle al que vive en mí que pueda ejercer su obra en mi vida. ¿Qué le impide orar de todo corazón? Haz lo que tengas que hacer para ser santo en mi vida. Aplicando esta expresión de la historia leída, es decirle al Señor, haz los ajustes en mi vida que tengas que hacer para que tú seas glorificado, exaltado en mi vida, que luzcas santo en mi vida tal cual Él es. Porque no hay duda que el Señor es santo. El problema es nuestra vida si refleja la santidad del Señor. Entonces, estamos dispuestos, en otras palabras, la expresión haz lo que tengas que hacer para ser santo en mi vida, estamos dispuestos a que el Señor haga ajustes, cortes, que quite todo lo que no es su carácter en nuestra vida para glorificarlo a Él. Yo creo que deberíamos de estar dispuestos. Ahora, ¿qué tanto lo hacemos? ¿Qué tanto lo practicamos? Esa es una pregunta de reflexión que cada uno debe de responder. A ver, ¿qué papel preciso juega el Espíritu Santo para ayudar a conservar la unidad entre los que creen en Dios? El Espíritu Santo es el vínculo, el vínculo entre nosotros. La espiritualidad viene del Espíritu de Dios y a través del Espíritu de Dios nosotros tenemos unidad en un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pablo le dice a los corintios, si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, o sea, mantener la unidad no es razonable. Digo, en la iglesia no debe de ser lo razonable, no debe de ser lo humano, debe de ser lo espiritual. Que el Espíritu que habita en cada uno de nosotros, que es el Espíritu de Dios, nos haga estar unidos, unánimes, en un mismo ánimo, comunidad, en común las cosas. Dice la siguiente pregunta. Pablo alude a la realidad de que la gente notará y discutirá la conducta de los creyentes. El versículo 27 dice en la Nueva Versión Internacional, de este modo, ya sea que vaya a verlos o que están ausentes, solo tenga noticias de ustedes. O sea, que de lo que se hable de ustedes. Pablo alude, dice, a la realidad de que la gente notará y discutirá la conducta de los creyentes. ¿Cuál es su reputación como cristiano? ¿Y qué tal la reputación de su iglesia? Bueno, yo puedo dar testimonio, hermano, más que decir que tengo una reputación grande, yo puedo dar testimonio de que Jesucristo ha hecho una transformación en mi vida creciente, constante, al transcurrir el tiempo. Mis inicios como cristiano, creo que todos aquellos que me conocen, ha sido de reconocer de que yo no estaba muy comprometido. Yo tengo fe que el Señor Jesús entró en mi corazón a los 15 años, pero no necesariamente mi proceso de santificación fue tan rápido como el de algunos de ustedes. No porque el Señor no sea todopoderoso, sino que Él es misericordioso, amoroso y paciente. Y ha esperado, lo dice las cartas de Pedro, que Él ha esperado, y no es que Él retrase su venida, sino que está esperando que todos vengamos al arrepentimiento. Y yo me he visto favorecido en ese sentido por parte del Señor. Él ha esperado que yo venga al arrepentimiento. Dicho sea de paso, que al aceptar al Señor, yo estaba sellado con el Espíritu Santo. Sin embargo, en ese proceso de agradar a Dios, de santificar,
de santificarnos, pues yo he ido poco a poco. Hace falta todavía. No sé en su caso, hermano, si usted ya es idéntico a Jesucristo, su carácter es idéntico al de Jesucristo. El mío no. A mí todavía me hace falta. ¿He avanzado? Sí, cómo no. Ahora, ¿cuál es la reputación de nuestra iglesia? Creo que es parecida, hermano. Nosotros somos una iglesia, a mi manera de ver, abierta, donde hemos podido recibir, igual que en las células. De seguro ustedes tendrán a alguien ahí que no necesariamente piensa igual que todos o que a veces discute los textos bíblicos, y eso no hay problema, porque todos estamos en un proceso creciente, constante, de parecernos a Jesucristo. Yo entiendo que la Biblia no está poniendo una competencia a ver quién es más parecido a Jesús de una manera equivocada, sino que estamos tratando de parecernos a Jesús para dar testimonio a los no creyentes de que Jesucristo vive. ¿Cómo podemos decir que Cristo resucitó? Porque Él vive en nosotros y sigue haciendo su obra. Así que la reputación de la iglesia es un grupo genuino de cristianos que estamos permitiendo la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la obra de la santificación. La siguiente pregunta dice: Pablo desafió a los filipenses a combatir juntos y unánimes por la fe del Evangelio. ¿Cómo se reflejaría esto específica y prácticamente en la vida de su iglesia o de su célula? Combatir juntos y unánimes por la fe del Evangelio. Juntos, uno al lado del otro. Unánimes en el mismo ánimo. Combatir por la fe del Evangelio. Nosotros somos una comunidad, ya sea en la célula o en la iglesia, una comunidad que se levanta para defender el Evangelio. Y cuando hablo de defender el Evangelio, no necesariamente estoy refiriendo a ir a las calles y protestar y botar estatuas. No, por favor. No vaya a malinterpretar mis palabras. Estoy hablando acerca de dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Porque los no cristianos estarán a la expectativa de nuestro estilo de vida. Ellos esperan que ante acontecimientos reales de nuestra vida nosotros podamos ser consecuentes con lo que creemos. En mi caso particular, acaba de fallecer mi mamá y yo doy testimonio de que Cristo vive y que creo en sus promesas. Hermanos, no porque yo no haya amado y querido a mi mamá, y no es que no le extrañe, pero sé y estoy confiado de que ella ya está con el Señor. Por lo tanto, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 me hace total sentido. Yo no soy de los que no tengo esperanza, yo tengo esperanza y sé que los que duermen en Cristo un día van a resucitar, y luego nosotros, los que hayamos quedado vivos, nos encontraremos con el Señor en las nubes. Entonces, yo creo que mi mamá tuvo un upgrade, o sea, la ascendieron a un nivel superior al que yo estoy viviendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Seguir el ejemplo de aquellos que creen en las promesas del Señor. Y con esa manera yo estoy, creo yo, combatiendo, haciendo guerra espiritual con las personas que están a mi alrededor y que necesitan conocer de Jesucristo. Así que de manera específica y práctica, yo creo que la célula o la iglesia debemos de hacer esfuerzos conjuntos para poder compartir el Evangelio y dar testimonio. Así que para que todo aquel que se oponga, pues nosotros a través de una manera amorosa podamos testificarles de nuestra fe, de todo aquel que demande evidencia de nuestra fe. La siguiente pregunta dice: ¿cuándo he luchado o sufrido más como cristiano? Esta pregunta es un poco complicada para mí, porque yo creo que la vez que yo he luchado o sufrido más como cristiano
ha sido delante de otros cristianos, o sea, en una iglesia, lamentablemente tengo que decirlo. Hermanos, no me he visto desafiado, confrontado así a tal extremo por los no creyentes, pero sí por los creyentes. Entonces, aún uno debe dar testimonio en medio del pueblo, en medio de la comunidad cristiana. Pablo le dijo a su hijo Timoteo: sé ejemplo a los creyentes. Entonces, ese desafío, hermanos, por el cual nosotros batallamos para defender la fe en Jesucristo, debe de ser a todo nivel, delante de los no creyentes como también de los creyentes. Pablo mismo testifica haber sufrido tanto de los judíos como de los creyentes, porque a veces, hermanos, hay dificultades de relación y el creyente, el cristiano, el discípulo del Señor debe de ser consecuente con lo que dice creer y con lo que hace. Así que yo creo que debemos de estar dispuestos a cualquier audiencia, a cualquier grupo, de dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Una vez más, el tiempo ha avanzado y vamos entonces a la parte de lecciones. O sea, ¿qué lección podemos aprender de este estudio? Dice: cuando la vida y el ministerio terrenal de Jesús se acercaba a su conclusión, Él habló con urgencia y oró fervientemente por la manera unida en que sus seguidores debían vivir. En resumidas cuentas, Cristo quiere que nosotros vivamos en armonía. Él oró para que fuésemos uno y nos amemos unos a otros sacrificadamente, en Juan 13. Tal devoción incondicional nos diferencia y hace que el mundo se quede asombrado cuando nos ve unidos. De manera inversa, cuando los cristianos pelean y contienden, cuando las iglesias se dividen, traemos vergüenza al nombre de Cristo y el mundo se burla. Solo en la unidad brillamos. Solamente juntos disfrutamos completamente de todas las bendiciones de Dios. Las tristezas compartidas son tristezas divididas por la mitad. Los gozos compartidos son gozos duplicados. ¿Qué cambiaría usted esta semana para asegurarse de que todas sus interacciones con otros creyentes sean dignas del Evangelio? Es algo que hay que preguntarse. Ok. Parte del aspecto devocional sugerido para la oración final: Señor Jesús, puesto que tú mereces ser representado por creyentes que son santos y que viven en mutua armonía, me apropio de la oración del salmista. Examíname, Señor, ponme a prueba, purifica mis entrañas y mi corazón. Que el Señor continúe actuando en nuestras vidas, que Él pueda evaluarnos y a la vez animarnos por medio de la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas y ajustar todo aquello que necesite ajuste. Hermanos, una vez más les doy muchas gracias por acompañarnos en el estudio de las células. Esperamos no solamente que asista a la célula o que se conecte a la célula, sino también que pueda participar de los servicios dominicales de nuestra iglesia. Será hasta una próxima vez, deseando que todos sean bendecidos. Hasta la próxima.